Bien, hermanos, entonces vamos a traer este estudio cuyo tema es duro de cerviz. Duro de cerviz, como vemos, es metafórico, significa de cuello rígido, de un corazón rebelde, de ser necio, de ser testarudo, y eso lo dice la Escritura. Inclusive dice hasta necios, que es no inclinarse ante Yahweh, ¿ya? Más bien se inclinan para otras cosas que no tienen nada que ver con el Eterno, y eso vamos a ver ahora. En el libro de Isaías 48:4, vemos ahí esta escritura que dice: he sabido que eres terco, y tu cerviz es barra de hierro, y tu frente de bronce. Vemos en todo el contexto de esta escritura, en el libro del profeta Isaías, que habla de Jacob, habla de que ellos se llaman casa de Israel y que el nombre de su Elohim es Yahweh, pero se van para otro lado. Por eso, como el Eterno siempre advierte con antelación, de antemano, lo que va a hacer su pueblo. Ya vamos a ver más adelante, como dice la Escritura. Él con anticipación les avisa, les habla, que no hagan esas cosas, que hagan lo que Él ha dicho en su palabra. Por esas razones, como consecuencia, recibe este juicio Israel. Y nosotros conocemos en la historia del pueblo de Israel cómo se salió del camino, cómo se desvió, cómo fornicó, cómo adulteró, se fue con otros dioses, teniendo como esposo al Eterno, a Yahweh, se fue con otros maridos, le dice. Por eso le habla de pérfida, le habla de fornicaria. Entonces, mis hermanos, es historia, pero hay, como le decía, hay promesas, ¿no?, en su misericordia de traer de regreso, de traer de vuelta al pueblo. Por eso les aconseja que se arrepientan, o sea, que hagan teshuvá, que regresen a la Torá, que regresen a su ley, a sus mandamientos, a sus justos juicios, a sus preceptos. Por eso estamos aquí, hermano. Hemos vuelto, tenemos ese gran regalo de ser primicias como pueblo, que ahora estamos en el desierto. Bien, hermanos. Entonces ya vemos lo que es duro de cerviz. Hay una idea muy clave, ¿ya?, que la Escritura en su lenguaje, en su idioma hebreo, que es ser cerviz dura, y en hebreo es keshe oref. Entonces, de allí sale esta palabra. ¿Qué es lo que significa? Vemos ahí en la diapositiva que es el que no se inclina nunca ante Yahweh. Y la Escritura habla de que debemos ser reverentes ante Él, debemos ser sumisos, obedientes, como Él habla de Moisés, que nunca hubo un hombre tan manso, o sea, tan obediente, ¿no?, que hizo todo lo que el Eterno le dijo para que instruya a su pueblo. Eso fue con Moisés. Entonces, Deuteronomio 31:27, ya casi al final: porque yo conozco tu rebelión. El Eterno inclusive menciona de que desde el vientre ya nos conocía que era rebelde, que éramos rebeldes, desde el vientre. O sea, no es cosa nueva, hermanos. Esa es la clave, esa es la idea de ser duro de cerviz. Si hasta desde el vientre, en una escritura está: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con ustedes hoy, son rebeldes a Yahweh. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? ¿Esto quién está hablando? Está hablando Moisés, un profeta, un varón, un mediador entre el Eterno, entre Yahweh y su pueblo, que ya en sus últimos días habla a su pueblo, al pueblo del Eterno, Israel, porque ya sabía que iban a ser rebeldes, duros de cerviz. Entonces, hermanos, vamos tomando en cuenta, para nosotros no caer en eso, para nosotros estar aquí con la única finalidad de agradar al Eterno, de obedecer su ley, de obedecer sus mandamientos, de cumplirlo, porque tenemos recompensa. El reino, hermano, es maravilloso. Y después del reino milenial hay cosas más maravillosas aún, hermano, que ya las hemos estudiado y están en el libro de Apocalipsis. Bien, entonces ya vemos que es dura de cerviz, en hebreo, que sheoref, que no se inclina ante Yahweh. La terquedad, muy importante. Cuando un hombre es terco, no quiere escuchar. Por eso la Escritura habla de Israel,
Dice, duro de cerviz, le dice. ¿Ah? Dice, rechaza la obediencia. Y eso es lo que sucedió con el pueblo, rechazó la obediencia. Además, en Deuteronomio hay una escritura que nos recomienda, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios a la obediencia? Que vamos a hacer cabeza y no cola, que vamos a tener en abundancia, que vamos a vencer. Y también hay las consecuencias a la desobediencia. Y el pueblo se inclinó a la desobediencia. Y no se inclinó a la obediencia del Eterno. Vamos a ver Jeremías 7:26. ¿Qué es lo que pasó allí? ¿No? El verso dice, no quisieron oír ni recibir corrección, endurecieron sus cerviz. Después de que él había hablado al pueblo y envió a sus profetas para que el pueblo camine con rectitud, para que ponga por obra su ley, y no lo hicieron. Más bien se inclinaron y fueron a lugares altos, bajo la sombra de árboles, a rendirle culto a sus deidades. Hermanos, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque ya sucedió cuando el Eterno sacó de Egipto a su pueblo, el pueblo todavía recordaba las cosas que hacía en Egipto. Nosotros estuvimos también en Egipto, hermanos, y estamos ahora aquí. Por eso, hermanos, tenemos que conocer la Escritura, para no caer en eso, de que aún en nuestros corazones hay esa nostalgia de que en estos momentos el mundo y afuera, Egipto, están celebrando festividades terribles, que eso nos trae a la fornicación, al adulterio, porque son cultos que rinden a otros dioses. Sí, que en nuestros corazones sean limpiados y ni siquiera estemos deseando nada ni pensando. Cuidado, hermanos. Esto sucedió. Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes a lo que dice el Eterno. Celebrar su Shabbatot. No quisieron oír ni recibir corrección, endurecieron su cerviz, no se inclinaron ante Yahweh, no se sometieron a la ley. Sigamos. Esas rebeliones, las dos casas en rebelión. Jeremías 3:8. Rebelde Israel se fue y su hermana pérfida Judá tampoco temió, sino que también transgredió. Las dos casas, las dos hermanas, y el juicio se aplicó a las dos casas. Recordemos, la casa del norte y la casa del sur, la una fue dispersada, ¿no? Como 721 años antes de esta era común. Dice la Escritura que Israel fornicó. Israel se fue tras otros dioses, para otros ídolos, rindiendo cultos. Y que su hermana, la casa de Judá, vio lo que hizo la hermana. Por eso aquí te juzga las dos casas. También me dijo Yahweh en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica, fornicación, rendir cultos a otros dioses. Y dije, después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Entonces vemos allí lo que es duro de cerviz. Vemos al pueblo que a través de la historia, a través de su recorrido, desde que salieron de Egipto, ya como pueblo y numeroso, estuvieron en el desierto y luego entraron a la tierra prometida, siguieron con esa forma de desobediencia al Eterno, al que los liberó, al que les dio libertad, al que les sacó de casa de servidumbre. No, el Eterno nos ha sacado ahora. Por eso, hermanos, bendito y alabado sea el nombre del Eterno, que nos ha sacado y estamos aquí como pueblo. Y ya no tenemos que obedecer ciertas cosas que obliga el sistema para nosotros. En Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 23, ese es el clave, ¿no? Porque Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro y los hizo dispersar a Asiria. Nosotros conocemos esa historia
de estas transgresiones que han venido sucesivamente, de idolatría, de fornicación, de adulterio, ¿no? La casa del norte fue dispersada. Y dice la Escritura que eso fue por la desobediencia. Ese es el juicio, ese es el castigo. Y desde esa época, toda la casa de Israel está dispersa entre las naciones, porque ya el Eterno había hablado con anticipación de que iban a ser dispersos si es que no se sometían a su ley. Pero hicieron lo contrario. Duro de servir, ¿verdad? Casa rebelde. Entonces, vemos eso, mi hermano, y eso está en Segunda de Reyes 17, todo el capítulo. ¿Ya? Ese fue el castigo por esas causas y fueron a la dispersión. Hacían caer al pueblo. Y por ende fueron llevados en cautiverio a Babilonia, la casa de Judá. Entonces, en Oseas 5, el 9, 14 y 15. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Clarito lo dice. Él hizo conocer su Torá a cada tribu, ¿no? Pero como desobedecieron, fueron dispersados. El 14. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien libere. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Profecías, ¿no es cierto? Porque si no, no regresa Efraín. Y mire que ahora nosotros somos privilegiados, somos primicias. Estamos aquí, tal vez por cazadores, porque el Eterno nos tocó, nos llamó, tal vez en un sueño, o tal vez la Escritura mismo al leerla, en un contexto nos indicó que teníamos que venir. Por eso es los juicios que vienen, por eso es la tribulación y la gran tribulación. Eso también es misericordia. Por eso dice ahí, los va a traer. Allí van a volver, van a hacer teshuvá, pero ya con dolor, con cazadores, lo dice también ahí el profeta. Con cazadores lo va a traer. Vean cómo es el Eterno, a pesar de ser duro de cerviz, pero nos va a traer. Porque por amor a su nombre, porque Él cumple lo que prometió a nuestros patriarcas. Prometió a Abraham, prometió a su hijo, y lo confirma también con David, ¿no? Hasta llegar a la simiente que es Yeshua, y por medio de Él es que nos trae. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo la casa de Judá fue exiliada, fue castigada, y luego los levantó y los trae nuevamente a la tierra. Aquí viene algo muy importante, que es Yahweh, cómo filtra, cómo tamiza, cómo va a refinar para poder ser restaurado. Vemos aquí en Ezequiel 20:37, lo conocemos bien, hemos leído y hemos estudiado en otras circunstancias este libro de Ezequiel 20:37, que dice, apartaré de entre ustedes, ¿a quiénes? A los rebeldes, a los duros de cerviz. Por eso le decía que él ya lo hizo aquí. Eterno mismo es que comienza a filtrar. Dice, creo que es Saulo de Tarso en una de sus cartas, que nos va a hacer pasar, vamos a ser probados por fuego, como a la plata, como al oro, vamos a ser refinados. ¿Ah? Si el justo se salvará con la justa, ¿qué será del impío? ¿Verdad? ¿Qué será de los rebeldes? Y lo está diciendo, más a la tierra de Israel no entrarán. ¿Ya? Eso es por ser duros de cerviz. Vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. Hay un llamado final, ¿no?, para entrar al pacto. Y eso es misericordia. Y también en Ezequiel 20:37, nosotros lo conocemos bien, toda esa parte. Dice, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Por eso estamos aquí estudiando, por eso estamos aquí aprendiendo, por eso estamos conviviendo como pueblo. Estamos apartados. Ahora sí, mi hermano, ya
vamos a ser pasados, dice, bajo la vara de hierro, o sea, la rectitud. Esto no se tuerce. Esta legislación no puede ser torcida. Se hará conforme a lo que Él ha hablado, conforme Él nos ha dicho. Y ya vemos en la historia lo que Él ha hecho. Él lo dijo y lo hizo. Y si lo sigue diciendo, lo hará. Entonces, aquí, hermanos, entraremos realmente, por medio de la Torá, al vínculo del pacto. Para que ya conocemos esto, que es, nos sacó a los desiertos de las naciones, que de antemano Él había preparado. Él había preparado para traer a su pueblo. Entonces, ahora sí, aquí, como digo, aquí ya como pueblo, apartados en el desierto, estamos regidos con vara de hierro. Y así es que entramos al vínculo del pacto. Israel tiene que ser trillado, tiene que ser tamizado. Porque lo que queda, lo que no vale, la paja será arrojada afuera y quemada. Ponemos el café en un filtro. ¿Para qué? ¿Para sacar qué? La esencia, lo que vale. Y lo que queda en el filtro, se lo desecha. Entonces, ojo aquí, no se vayan a confundir y a engrandecerse porque son filtros. Y aquí hay una experiencia, que aquí está la que tuvo la experiencia con esto de ser filtro. Y si es necesario el filtro, mi hermano, porque aquí lo está diciendo, que tiene que ser filtrado, tiene que ser zarandeado para que quede separado el trigo de la paja. O sea, allí ¿qué queda? El bagazo. ¿Y qué quedó aquí? Aquí quedó el grano. Aquí quedó la esencia. Pongamos de ejemplo. Cuando usted saca un filtro de un motor, ¿qué hace con el filtro? A la basura. Ese es el filtro. Esa es la función del filtro. Mi hermano, aquí sí, esto es claro y es preciso para que se enorgullezcan de ser filtro. Bien, es que el Eterno también pone vaso de honra y vaso de deshonra. ¿Lo dice así la Escritura o no es así? Ahí puso un vaso de deshonra. Entonces, mucho cuidado, hermanos, están advertidos, cuidado. ¿Ah? No se queden en el filtro, hay que pasar. El pueblo, en el pueblo, porque también hubieron hombres obedientes y valientes y temerosos de Yahweh, exaltados en toda la Escritura, que se rebelaron hasta contra reyes, ¿no? Exponiendo su vida, y fueron muertos, porque hablaron verdad, porque exhortaron al pueblo. Entonces, esa terquedad, ese duro de servir, no impidió en el plan de Yahweh. El plan de Yahweh se cumple, se ha venido cumpliendo y se cumplirá. Yo quería hacer una pequeña reflexión. El momento que el hermano Ubaldo, ¿qué pasó? ¿Se apagó? No, usted, Ubaldito, mencionó que en la escritura dice que iba a ser Pedro zarandeado por el opositor como un trigo. Vino a mi mente también la parábola que Yeshua dijo sobre la cizaña y el trigo. Y es interesante ver cómo en el desarrollo de esta parábola le dice deja que crezca hasta el momento de la siega. Y el momento de la siega se puede dar uno cuenta cómo es el trigo y cómo es la cizaña. La cizaña es muy erguida, es primero característica muy similar al trigo, pero es muy erguida, es como un palito muy recto, mientras que el trigo al momento de la siega se doblega por el peso. Entonces, pienso que es importante también tomar en cuenta eso, que si nosotros hemos sido llamados a hacer trigo, es llevar ese fruto, y ese fruto no solamente en conocimiento, sino en el vivir, y el vivir en una verdadera humildad, doblegándonos delante del Eterno para el momento de la siega. Entonces, eso era lo que quería contar.